Buenas noches a los cristianos que me escuchan a través de este medio. Hace rato hablé un poco de la palabra de Dios, un mensaje sobre la ofrenda. ¿Va? Quise hacer una segunda parte hablando del mismo tema, ¿va? Comprobando que lo que yo hablo no es nomás por contienda, ¿va? No es nomás por pelear. ¿Va? Cuando la iglesia ya se está saliendo fuera del camino de Dios y ya quiere establecer lo que ella quiere, entonces ya está dejando de seguir a Cristo. ¿Va? Entonces, la invitación es que siempre seamos mansos, humildes, obedeciendo el mandamiento que Dios nos da en la palabra. Si Dios, siempre que Dios manda algo, tú siempre piensas en esto, es por algo. O sea, Dios no manda nomás por mandar. No creas que Dios nos dice las cosas nomás por decirnos las va. Si Dios dice algo, es porque algo tiene de beneficio. Algo por algo lo hace, va. De manera que en el video anterior, pues yo hablaba de la ofrenda, va. ¿Cómo es? ¿Por qué hoy no se nos exige el 10%, el diezmo? Eso ya está eliminado. Bueno, antes en la iglesia, bueno, no en mi iglesia, en la iglesia de Cristo donde yo me reúno, antes toda la vida desde que yo estoy pequeño se ha predicado que el diezmo ya no es. Siempre se ha predicado lo que está en la Biblia, ¿va? Que la ofrenda es totalmente voluntaria, ¿va? Segunda de Corintios 9:6. Pero ahora ya están sacando, ya han querido sacar algo peor, ¿verdad? Que no, que ahora resulta que no debemos dar el diezmo, que ahora debemos de dar el más del 10%, ¿verdad? Si no, no amas a Dios. Cosa que es mentira, cosa que es un error, cosa que ya estás queriendo imponer una carga al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué te digo? O sea, si alguien lo quiere hacer, pues lo puede hacer, ¿va? Pero cada quien debe de ofrendar como debe de ser, ¿va? El peligro de que tú empieces a decir que tienes que ofrendar más del 10%, vas a hacer dudar al otro. Si no puede él hacerlo, lo vas a hacer dudar. Y luego si él no puede o no tiene la capacidad de hacerlo por los gastos que él tiene, vas a pensar que él no ama a Dios y lo vas a terminar por desanimarlo y se va a ir de la iglesia. ¿Va? Por eso siempre tiene un propósito y una razón por qué cada quien debe de ofrendar voluntariamente. No creas que el mandamiento nomás es por mandamiento. ¿Va? Cuando yo digo tiene que ser más del 10%, yo le estoy dando a entender al Señor Jesucristo, te equivocaste, Cristo, te equivocaste. Como tú dijiste que voluntariamente nosotros no traemos las bolsas engordadas. Nosotros no tenemos una buena ofrenda en la iglesia por causa de que tú dijiste eso voluntariamente. Así que de aquí en adelante vamos a decir que más del 10%. ¿Va? Y el que haga esto, puede hacer esto, ama a Dios. Como dando a entender, el que no, pues no ama a Dios. ¿Va? Y no es aceptable delante de Dios. ¿Va? Pero déjame decirte que si el Señor Jesucristo quitó el diezmo, es por lo mismo para que su pueblo no sienta una carga y para que por causa del dinero, dice, no sea un pretexto para venir a reunirse a la iglesia de Cristo y que tú des un mensaje de vida, una palabra de vida a los que vinieron a presentar su ofrenda, que es el corazón, ¿verdad? Único don que podrá aceptar, dice el Señor Jesucristo. ¿verdad? Segunda de Corintios 9:6. Ya la ofrenda siempre ha sido y será voluntario, lo que tú quieras ofrendar, ¿va? Si el predicador no completa con lo que se le da ayuda, pues que se ponga a trabajar, ¿va? Que se ponga a buscar un ingreso y que predique la palabra y que gane almas, se puede, ¿va? Porque el apóstol Pablo pudo, porque tú no vas a, porque yo no voy a poder, ¿va? Segunda de Corintios 9:6, ¿va? Pero no quieran imponer un mandamiento, dice que no es de Dios, ¿va? Segunda de Corintios 9:6. Porque al rato se les va a hacer fácil violar otro mandamiento y luego al rato se les va a hacer fácil violar al otro y al rato se distorsiona toda la palabra de Dios, ¿va? Y al último se pierde la iglesia, ¿va? Nomás por el dinero. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente.
dando a entender, el que pueda ofrendar bien, hágalo, dice el apóstol Pablo, va. Pero el apóstol Pablo no dice, tiene que ser más del 10%, no, dice, la ofrenda es voluntaria. Como yo te dije en el video anterior, tú sabes si estás ofrendando bien o no estás ofrendando bien, ¿verdad? Cuando tú le das dinero por semana a tu hijo, tú sabes si le estás dando bien o no le estás dando bien. Cuando le das limosna a alguien, sabes si le das bien o no le das bien, ¿verdad? Cuando le das dinero a tu esposa, sabes si le estás dando bien o no le das bien, ¿va? Porque he escuchado decir, oye, espérate, pues si te di bien, ¿va? Entonces sí sabes, ¿va? Sí sabes si tú das bien o no, ¿va? De manera que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, pudiendo dar, dice, y reteniéndolo, y reteniéndolo y no lo daba, pudiendo, estando en su poder dar, ¿va? Pero, no, recuerden que había fariseos, dice, que no mantenían el deber de un padre de familia y de una madre. Primero, dice, es aportar algo para Dios, pero sin que dañe su economía en su casa, ¿va? Porque dice que los fariseos, dice, descuidaban a sus madres, ¿va? Y que no le daban dinero, dice, por causa no le daban ayuda, ningún tipo de ayuda, ni nada, así literal nada, a sus madres, que la necesitaban en verdad, que en verdad la necesitaban, dice, por ofrendar, ¿va? Por dar grandes ofrendas, ¿va? De manera que el Señor Jesucristo les dijo, ustedes violan el mandamiento de Dios por traer grandes ofrendas al templo, ¿va? Y así violan el mandamiento de Dios que honra a tu padre y a tu madre, ¿va? Es decir, toma en cuenta que los hermanos cristianos tienen responsabilidades en sus casas, ¿va? Y que pues, la vida no es barata aquí en Monterrey, ¿va? Por eso Dios puso que la ofrenda debe de ser voluntaria, ¿va? Por esto digo, porque todos tenemos que ofrendarle a Dios, pero también tenemos que quedar bien con con nuestros hijos, nuestras esposas, ¿va? O proveer cosas para nosotros, ¿va? Que necesitamos, ¿va? Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará, ¿va? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, dice, porque Dios ama al dador alegre, ¿va? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esto era lo que antes exigían las iglesias de Cristo y ahora ya lo están dejando a un lado. No, ahora ya quieren que sea más del 10%, ¿va? Cosa que Dios nunca mandó, ¿va? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, ¿va? A veces nosotros queremos saber cuánto gana la persona, ¿va? O sea, entrometiéndose en lo ajeno, tratando de sembrar cizaña, ¿va? No, que ganas tanto, tienes que dar tanto, ¿va? Y la Biblia no habla de eso, ¿va? O sea, la Biblia dice, no te entrometes en lo ajeno, o sea, deja a las personas que ofrenden lo que ellas quieran ofrendar a los cristianos, ¿va? Este es un mandamiento para los cristianos voluntario, ¿va? Pero nosotros queremos andar de entrometidos para meter cizaña. ¿Cuánto ganas? No, pues que gana tanto, no, pues tiene que dar tanto, ¿va? Cálmate, o sea, pues si la Biblia no dice que tú tienes que ofrendar una cierta cantidad. La Biblia te dice que la ofrenda es voluntaria y que tú no te andes metiendo en cuánto ofrenda aquel o cuánto ofrenda este. Tú solamente háblales la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, dice Dios, ¿va? También segará escasamente, ¿va? Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. En este capítulo, y en el pasado que te acaba de leer, ¿verdad? De que la ofrenda es totalmente voluntaria, ¿verdad? Que tú no tienes que andar violando ese mandamiento de Dios, ¿verdad? Lo tienes que respetar, ¿verdad? Y tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Que siempre nos va a proveer lo que necesitamos, ¿verdad? Bueno, te voy a decir por qué, la razón por la cual Pablo se ponía a trabajar y evangelizaba, dice,
Yo no entiendo por qué dices que tú no puedes, ¿va? O por qué dices que es difícil. Yo sé que es difícil, o sea, yo sé que es difícil, no es fácil. Pero te digo, tampoco pecas si tú tienes un sueldo, ¿va? Pero a veces cuando los predicadores dependen de la ofrenda, le empiezan a imponer cargas pesadas a los cristianos, ¿va? Y tal vez algunos cristianos sí puedan hacerlo, pero no es obligación hacerlo, como ustedes lo dicen, ¿va? Sino que yo no tengo que andar diciendo que tiene que ser más del 10%. Yo tengo que darles la libertad que ellos ofrendan a Dios como ellos hayan propuesto en su corazón para yo no violar la ley de Dios, ¿va? Y confiar en Dios, ¿va? Pero a veces no confiamos en Dios y queremos ir a andar imponiendo cargas que Dios nunca mandó, ¿va? Una de las razones por la cual Pablo se ponía a trabajar y a la vez establecía iglesias y a la vez evangelizaba, dice, una de las razones por qué Pablo trabajaba, porque él no le quería poner cargas a los hermanos, ¿va? Yo no, Pablo respetaba tanto la palabra de Cristo que dice, para no violar la voluntad de las ofrendas que Cristo estableció, dice, para eso yo me voy a poner a trabajar, ¿va? Para no andarles diciendo que tienen que ofrendar más del 10%, ¿va? Para yo vivir cómodamente, sin preocupaciones y que sufran los hermanos, ¿va? No, Pablo lo que quería era convencer a los hermanos que se convirtieran a Cristo. Ese era su único objetivo, ¿va? De manera que la ofrenda, él simplemente decía lo que usted sea su voluntad, ¿va? Es más, Pablo decía, es más, para que ustedes se les haga cómodo ofrendar y no se les haga una carga a nosotros como predicadores, ¿va? ¿Saben qué? Yo me voy a poner a trabajar, ¿va? Para que ustedes no tengan que ofrendar, para no tenerles que decir yo que ofrenden más del 10% y violar la ley de Dios y pueda, pueda yo comer, pueda yo vestirme y pueda yo andar cómodamente, ¿va? No, dice la Biblia que Pablo, dice, golpeaba su cuerpo, dice que lo ponía en sacrificio, ¿va? Dice, para yo no se carga a vosotros, dice, ustedes cumplen con el mandamiento de ofrendar voluntariamente lo que ustedes quieran, ¿va? Y si yo no completo, dice, pues yo me pongo a trabajar con estas manos que me dio Dios, ¿va? Acabo dice que el que no trabaje, que no coma, ¿va? Bueno, vamos a ir a 2 Tesalonicenses 3:8, ¿va? Nomás para que veas que yo no estoy, cuando la Biblia dice que contienda o que discusiones, dice, hablan en sus propias ideas, a veces algunos, nomás por meter cizaña, ¿va? Pero yo te estoy hablando conforme a la palabra de Dios, ¿va? ¿Quién sabe por qué ahora se están enfocando mucho en el dinero, ¿va? En las ofrendas? Yo creo que se enfocan más en que den una mejor ofrenda que en guardar la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 3:8. Quiero que sepas que si en la iglesia tú eres una hermana que ofrendas una buena ofrenda o hermano, que tú no vienes, o sea, tú no vienes en la mañana, tú no puedes venir el domingo en la mañana y en la tarde, va, o a veces no puedes venir todos los días por causa de trabajar, va, por causa de hacer dinero, va. Pero si tú ofrendas una buena ofrenda, no te dicen nada los hermanos, va. No, está bien, hermano, usted, no, pues cuánto ofrenda, no, pues siempre ayuda y siempre da muchas buenas ofrendas. Ah, hermano, pues síguele, va. Viene en la tarde, sí, toma la cena, sí. Ah, bueno, hermano, no hay problema, no. Dice Pablo, es más importante que ustedes dejen esos trabajos y que se vengan a alimentar de la palabra de Dios. No le hace que ya no den ofrendas grandes, ¿verdad? Pero no, si un hermano no puede venir, que es importante reunirse el miércoles, es importante reunirse el viernes, es importante reunirse el domingo en la mañana, es importante reunirse el domingo en la tarde. Hasta nosotros en Sierra Ventana tenemos ese letrero atrás en la guardería, ¿va? En donde dice que si tú nomás vienes el domingo y si nomás vienes un domingo en la tarde o nomás el domingo en la mañana, porque el trabajo no te lo permite, dice, es decir, dice, espiritualmente te estás muriendo, ¿va? No la vas a hacer, dice, para entrar al reino de los cielos. Es lo que significa bueno, algunos hermanos dan grandes ofrendas, ¿va? Pero ellos no pueden venir a veces a reunirse, ¿va? No, mejor ves y haz dinero y trae buenas ofrendas y no pasa nada, ¿va? O sea, se puede decir que pues estás bien, ¿va? Estás bien delante de Dios, pero la verdad de las cosas que Pablo y Cristo prefieren que traigas una menor ofrenda. Dice, pero que traigas tu corazón, que te puedas reunir miércoles, que te puedas reunir los viernes y que te puedas dormir
domingos en la mañana y domingos, y domingos en la mañana y domingos en la tarde, va. Porque son 7 días a la semana que nosotros tenemos, va. Y es bien poquito el tiempo que venimos a la iglesia, va. Y si tú nomás vienes una vez y estás bien enraizado en el trabajo, pues tu espíritu es el espíritu de Marta, va. Pero si tú dejas a un lado lo material, va, y lo que puedas ofrendar, pero que sea de corazón, dice, es mejor que, que ustedes estén aquí presentando esa ofrenda que es más agradable a Dios, dice, que presenten sus cuerpos santificados, dice, santos, dice, como ofrenda agradable a Dios. El apóstol Pablo comprendía eso, ¿va? De manera que Pablo le decía, pues yo no los voy, yo para no decirles que ofrenden más del 10%, para suplir mi necesidad, dice el apóstol Pablo, me sacrifico, golpeo mi cuerpo y yo mismo me esfuerzo y me pongo a trabajar, ¿va? Cuando el apóstol Pablo dice que golpea su cuerpo, dice que da el máximo, se desvive, dice, con tal de que la iglesia reciba la palabra de Dios, ¿va? Sin pensar en el dinero, ¿va? Segunda de Tesalonicenses 3:8. Dice de esta manera, ¿va? Ni comimos, dice, mire, pero bueno, Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, es decir, no cumpliendo la palabra de Dios, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Si tú te fijas hoy en día, la mayoría de los predicadores están gordos. O sea, no conocen el camión, ¿verdad? O sea, ellos nunca se van a sacrificar en andar en camión, en el metro, caminando, ¿no? Tal vez al principio, pero esto les causa fatiga cuando van empezando sus ministerios, tal vez, ¿va? Pero cuando ven que es cansado y cuando empiezan a imponerle cargas a los hermanos, ¿va? Para ellos empezar a andar en camionetas, en carros, siempre traer para la gasolina, que sus hijos estén en las mejores escuelas, ¿va? Que sus hijos tengan carros, ¿va? Que sus hijos estén bien preparados en la educación, ¿va? Que sus hijos tengan lo mejor, inclusive sus sobrinos, sus nietos, ¿va? Y a todos, dice, les dan de lo mejor, ¿va? De lo más gordo de las ofrendas, ¿va? Sin importar si el hermano que yo le digo que ofrende más del 10% esté pasando una necesidad, ¿va? O que yo le digo que es una ofrenda agradable si tú haces más del 10%. Y el hermano acá, no, pues, o sea, dásela, va, porque yo quiero quedar bien con Dios, va. Y él allá sufriendo, va. Él allá, en vez de llevarla a una buena escuela, mejor prefiere meter al INE a sus hijos, va. Porque ya lo dio todo a Dios, va. Y más sin embargo, tú, como predicador, dice, si los observas, siempre están gordos, va. Siempre en carros del año, va. Siempre en camionetas, no conocen el camión, va. Siempre queriéndolo tener todo sin pasar ningún tipo de necesidad, ¿va? Porque tienen bien engordadas las ofrendas, ¿va? Dice el apóstol Pablo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. Fíjate bien lo que dice aquí, día y noche, va. Todos tenemos que dormir, si no, no lo hacemos, ¿va? Pero cuando dice día y noche, lo que te está dando a entender, Pablo, hicimos el máximo esfuerzo por no serles gravosos a ustedes, por no decirles que tienen que ofrendar más del 10% y violar la ley de Dios, ¿va? Para quedar bien con Cristo, para quedar bien con nosotros, no imponerles cargas pesadas y que ustedes puedan venir agradablemente a escuchar la palabra de Dios, ¿va?
Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, y para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Va? Yo quiero que sepas que si el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo y los apóstoles estuvieran aquí presentes, yo quiero que sepas que para ellos fuera fácil caminar de aquí hasta Félix U. Gómez, ¿va? O hasta más allá de Félix U. Gómez, ¿va? Se podrían ir caminando a predicar a una iglesia. ¿Va? Un predicador de aquí, si no tiene carro, camioneta, dice no quiere salir, ¿va? Está enojado con la iglesia. ¿Va? Gordos, dice gordos, si su piel sin ser maltratadas, ¿va? Algunos tienen hasta más de un carro, ¿va? A donde quiera pueden ir en coche o en carro, ¿va? Mándalos caminando para que veas cómo andan todos fatigados. Ponlos a hacer alguna actividad, dice, alguna actividad física y si se cansan de volada, ¿va? Porque en donde están acostumbrados a lo fácil, a no darlo todo, ¿va? A fingir un sacrificio, dice, pero realmente ellos, el sacrificio a veces es el de los hermanos y no el de ellos, ¿va? Mas sin embargo el apóstol Pablo dice que con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos, dice, estoy seguro que a él cualquier cosa que sea de condición física o ejercicio lo hacía y sin problemas, porque era una persona que estaba acostumbrado al trabajo, tanto como mental y como físico, ¿va? Por no ser gravoso a la iglesia de Cristo, ¿va? Por no violar la ley de Dios, la cual dijo, ofrenden voluntariamente, ¿va? El apóstol Pablo dice, se sacrificaba a él, ¿va? Y prefería que los hermanos no les faltara nada, porque dice la Biblia que los demás sean más importantes que tú, ¿va? Es decir, el apóstol Pablo, mira, mejor hermanos, en vez de yo pedirles el 10%, mejor ustedes denle un mejor estudio a sus hijos, mejor ustedes compren mejor ropa a sus hijos, mejor ustedes compren mejor comida. Pero los predicadores de hoy en día quieren que tú des el 10% para ellos darle lo mejor a sus hijos, para ellos no sufrir ninguna necesidad, ¿va? Para ellos tener que darle primero a los suyos, ¿va? Primero son más importantes ellos y luego, pues allá tú pides a Dios, ¿va? Tú ven y tráeme las ofrendas aquí, ¿va? Y tú allá arréglatelas como tú puedas. Tú allá trabaja doble turno para que puedas ofrendar más del 10%, ¿va? Aquí yo nomás, dice, en mi camionetita, ¿va? Si no conozco el camión, ya hace mucho que no me subo un camión, ¿va? Pura gasolina, si quieren súbanle, al cabo que pues yo pido el 10%, o más del 10% si me sube la gasolina, ¿va? Si mis hijos necesitan alguna educación o carro, pues se los compro, ¿va? Pero no, Pablo no pensaba así. Dice que Pablo pensaba en los hermanos, ¿va? No, hermano, o sea, ofrenden conforme es la voluntad de Dios para las necesidades de algunos santos, ¿va? Nada más, ¿va? Sin exceder, ¿va? Sin lujos, ¿va? Y en cuanto a nosotros, dice, pues no se preocupen, nos ponemos a trabajar, dice, golpeo mi cuerpo, dice, y me pongo a trabajar día y noche, dice, con tal de que ustedes estén bien, ¿va? Y aunque yo aunque yo me tenga que desgastar trabajando día y noche, ¿va? A lo menos eso es lo que dice la palabra, ¿va? Bueno, en Hechos 20:33 también dice lo mismo, ¿va? Hechos 20:33. Porque cuando para ti es más importante el otro, dice, primero te sacrificas tú, ¿va? Y deseas que el otro esté bien, ¿va? Especialmente conforme a la palabra de Dios, ¿va? Hechos 20:33, ¿va? Eso es amor. Ni plata. Mira, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Fíjate aquí, o sea, Pablo no exigía el más del 10%, poniendo como pretexto que para evangelizar y que para predicar la palabra, no. O sea, Pablo decía, no, pues es que ellos también tienen necesidad. Ellos necesitan darle educación a sus hijos. Ellos necesitan comprarse una camioneta. Ellos necesitan para su carro. O sea, ofrenden
de acuerdo a la voluntad, a lo que ustedes puedan ofrendar. La ofrenda es totalmente voluntaria, ¿va? De manera que Pablo, para no caer en la tentación de pedir más del 10%, Pablo hacía esto. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que, mira, codiciar es querer tú obtener algo que no te corresponde, ¿va? Es decir, si yo quiero investigar cuánto ganas, ¿no? Pues dime cuánto ganas, ¿va? No, pues que ganas 5,000, ¿va? ¿Y cuánto ofrenda, no? Pues ofrenda tanto, ¿va? Y luego, no, tiene que ofrendar más, porque si no, no es amor. Bueno, ya estás codiciando, eso es que se llama codicia. Estás codiciando, porque ni siquiera es mandamiento. Para empezar, Dios dice que tú no tienes que por qué andar investigando cuánto gana un hermano. Para empezar, Dios no dice que tú no tienes que andar investigando cuánto ofrenda. Porque cuando tú ya quieres imponer una partida de ofrendada que Dios no dio, ya se le llama codicia. Ya estás queriendo quitarle una parte de su sueldo para traerlo a la ofrenda, casi obligándolo, diciéndole que no ama a Dios si no lo hace. A ver cuánto gana el hermano. Pues a ti qué te importa cuánto gana. ¿Cuánto ofrenda? Pues a ti qué te importa cuánto ofrenda. Eso es una relación personal entre el cristiano que ofrenda y Dios. Tú nomás dile que tiene que ofrendar de acuerdo a lo que está en su corazón, ¿verdad? Antes vosotros sabéis, porque ya cuando eres predicador, ministro de Dios, dice, pues ya sabes que tú y todo tu gabinete dependen de la ofrenda, ¿va? Y por eso ya siempre la quieren engordar, ¿va? Sin importar si están violando la ley de Dios. Antes vosotros sabéis, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿va? Pero para un predicador es bien difícil esto, o sea, para un predicador, no, échale, para acá, échale, ¿va? Yo no estoy acostumbrado a caminar, yo no sé lo que es el metro, eso lo hacía cuando estaba joven, pero una vez que conocí el ministerio, me di cuenta que puedo vivir una vida lujosa, puedo vivir una vida fácil, dice, puedo vivir una mejor vida, dice, que cuando no predicaba, así que pues empiezan a ofrendar más del 10%, ¿va? Y tengo mis hijos bien parados, hasta a veces los hijos también cachetoncitos, ¿va? Así, donde están acostumbrados nomás a recibir, ¿va? A recibir, sin ganárselo, sin ganárselo, esforzándose, trabajando como el apóstol Pablo, ¿va? Porque como dijo un hermano, ¿va? ¿Por qué a veces los hijos de los predicadores y las hijas están gorditas y cachetonas? Como dijo un hermano, ¿va? En la iglesia de Cristo, papá, un león cachorro le dijo al león, ¿va? Que se fijara por dónde caminara, ¿va? Y luego dice que el cachorrito le contestó, pues fíjate tú, ¿va? Pues yo voy siguiendo tus pasos. Bueno, a veces los hijos de los predicadores y las hijas están gorditas y cachetonas, dice, porque van siguiendo el mismo paso de los predicadores, ¿va? Que es engordarse de las ofrendas, ¿va? Y tienen lo mejor en cuanto a estudio y en cuanto a todo, ¿va? No son como el apóstol Pablo de que golpean su cuerpo, de que se sufre para no ser una carga a los hermanos y no imponerles algo que el Señor Jesucristo no mandó, ¿va? Por tanto, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, jamás les pedí que dieran más del 10%, ¿va? A mí y a los que están conmigo, ¿va? A mi gabinete, ¿va? Estas manos me han servido, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿va? Una vez dijo un hermano, una vez dijo el hermano que es bien difícil, dice, hacer lo que Pablo hizo, ¿va? Si tú qué dices que tenemos que ofrendar más del 10%, ¿va? Pablo recibía poderes más impresionantes que los cristianos de hoy en día, que en la actualidad, que cualquier predicador. De hecho, por eso ellos bautizaban mucha gente, ¿va? Tenían un entendimiento, dices,
más admirable que el de nosotros, va. Hacían obras más admirables que ni siquiera ellos se atrevieron a decir eso. Ni siquiera ellos. O sea, ni siquiera ellos se atrevieron a decir que tenían que ofrendar más el 10%, va. Ahora te digo, unos dicen, no, es que es bien difícil hacer lo que Pablo hace. No es que sea difícil, yo sé que es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, es difícil, va. Lo que pasa, la diferencia es esto. Querer es poder, va. Lo que Pablo hacía, lo hacía por amor, porque él se sentía en deuda, porque él decía, yo perseguía antes a los cristianos y les di muerte, y aún así el Señor Jesucristo me dio la oportunidad, ¿va? Y dice, de todos, dice, yo me siento fui el más pecador, ¿va? Dice, de manera que yo me siento en deuda, y Cristo, como lo perdonó, al que más perdona, más ama, dice, él dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tengo derecho de la ofrenda, dice, yo sé que tengo derecho que me mantenga, pero ¿sabes qué? Esta es la diferencia entre poder y lograr hacerlo. No, es que está bien difícil trabajar como Pablo y al mismo tiempo ser ministro de la palabra de Dios. Bueno, yo te pregunto por qué Pablo sí pudo y por qué tú no. Bueno, la diferencia es esto, la diferencia es el amor verdadero, el amor no fingido, ¿va? El amor que Pablo sentía primeramente hacia Cristo, el amor que Pablo sentía hacia la iglesia de Cristo, de manera que él se desvivía, de manera que él se golpeaba, de manera que él se fatigaba, dice, pero protegía a la iglesia de Dios y protegía los mandamientos, no los violaba del Señor Jesucristo. Eso se le llama amor, ¿va? Ahora, yo te pregunto, yo como te digo, si tú no quieres hacer eso, no pecas, ¿verdad? Pero a veces, por querer nosotros tenerlo todo, o a veces andamos dando mandamientos de más, ¿va? Mandamientos de más, de querer que los hermanos ofrenden más del 10% cuando no es mandamiento de Dios, ¿va? Ahora, tú dices, no se puede, bueno, ¿por qué Pablo sí pudo? Tú dices, no, es que está bien difícil, bueno, ¿por qué Pablo sí pudo? Bueno, la diferencia es el amor, ¿va? Por eso Pablo sí pudo, ¿va? Santiago 5:17. Y te digo, o sea, tú libremente puedes ofrendar lo que quieras, ¿va? Si quieres ofrendar todo tu sueldo, lo puedes ofrendar, ¿va? Y si quieres ofrendar lo que tú quieras ofrendar, eres totalmente libre, pero no puedes decir que tiene que ser el 10% o más del 10% violando la ley de Dios, ¿va? Santiago 5:17. Si Pablo pudo, también tú puedes hacer eso, nomás que pues, te hace falta aplicarle más amor, ¿va? Y más sacrificio y más esfuerzo, ¿va? Lo que pasa es que a veces nos acostumbran a que todo fácil y por eso agarramos lo más fácil, lo que más nos convenga. Santiago 5:17. Nomás recuerda esto, ¿va? Que Pablo era un hombre como tú y como yo, con manos, con cabeza, con orejas, con ojos, con boca, con espíritu, con corazón, con piernas, con pies, con estómago, con todo. Dice, eres totalmente igual que Pablo, ¿va? Siervo de Cristo. Si Pablo pudo, ¿por qué tú no puedes? ¿O porque yo no puedo? Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, y por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En donde yo quiero que pongas atención es en el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, aquí lo que se refiere el apóstol, al apóstol digo, o Santiago, Santiago, lo que se refiere a Santiago, la carta de Santiago, es esto, que Santiago, Santiago le está dando a entender al pueblo de Dios, es que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Le está dando a entender, si él pudo, que es hombre, ¿por qué nosotros no? O sea, Elías era como nosotros,
hombre sujeto a pasiones igual que cualquiera de nosotros. Y él pudo hallar gracia delante de Dios y pudo ser un vencedor, siendo hombre semejante a nosotros. Bueno, yo te digo lo mismo. Si Pablo era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, porque él sí puede y porque tú no puedes. ¿Ah? Ahí es cuando se demuestra el verdadero amor a la iglesia y al Señor Jesucristo. ¿Ah? Si yo te digo, si yo te voy a decir el currículum que está en la Biblia del apóstol Pablo. ¿Ah? El currículum el currículum de Pablo, ¿va? Te voy a decir así rapidito, el currículum de Pablo, ¿va? Del apóstol Pablo, ¿va? Nomás para que veas qué impresionante hombre, ¿va? Y cómo nomás a veces hacemos los que nos conviene, ¿va? Pero lo que te cuesta, eso no lo quieres hacer, ¿va? Que lo hagan otros, ¿va? Como dicen, ¿va? Mira, el currículum del apóstol Pablo es este, ¿va? El currículum del apóstol Pablo es este. Pablo, su currículum, Pablo empezó su ministerio de joven, no lo empezó de viejo, de joven. Y ya lo mataron, ya en vejez, ¿va? No lo mataron de joven. O sea, te digo esto porque fue grande, su ministerio fue largo, o sea, no crees que fue corto, fue un ministerio cansado, fue un ministerio desgastante, fue desvivido. Dice, pero él siempre dio lo mejor para el Señor Jesucristo, ¿va? Bueno, te voy a decir desde que él era joven hasta su vejez, cuál fue su currículum, ¿va? Muchos predicadores empiezan, a lo mejor sí empiezan desde cero, ¿va? En camión o así, ¿va? Pero a los meses ya traen moto, a los meses ya traen carro, al año dice, ya traen camioneta y ya nunca vuelven a conocer el camión y nomás fíjate el currículo del apóstol Pablo, ¿va? Esto es amor a la iglesia, esto es pasión por la predicación, ¿va? El currículum del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, desde que yo empecé a predicar la palabra, me quisieron matar. Me quisieron callar, no me callé, ¿va? Sufrí persecuciones, ¿va? Azotes, dice, 40 menos unos. Es decir, el castigo era 40 azotes y decía, no, todavía no, dale más, y dale más, y dale más, ¿va? Era sobrepasado el castigo que recibía por predicar la verdad, ¿va? Ese es el currículum, ¿va? Del apóstol Pablo. Persecución, dice azotes, dice 40 menos unos de parte de sacerdotes o ministros de las sinagogas, ¿va? Que se decían ser siervos de Dios, ¿va? Y luego dice naufrago en caminos peligrosos, en donde lo podían asaltar y quitarle la vida, en peligro de muerte, apedrado casi hasta matarlo, ¿va? Y el naufrago. Dice, y dice que batallaba en todas partes de donde quiera lo querían matar. Ese es el currículum que el apóstol Pablo dice, va, que tuvo desde que él empezó su ministerio. Y así empezó su ministerio. Dice que el Señor, que él iba, muy capante, iba muy felón en un caballo. Dice que el Señor Jesucristo así empezó su ministerio, lo vio y lo tumbó al piso. Dice, túmbalo a la tierra, y lo tumbó a la tierra. Bueno, gracias a esa humillación, él dio bastante fruto y se entregó al Señor Jesucristo. Y desde ahí, dice, su ministerio así empezó, dice, humillándolo, tumbándolo al piso y dejándolo ciego, ¿va? Ciego, y dice que él al principio andaba todo temeroso predicando la palabra de Dios, ¿va? Pero luego su currículum es este, ¿va? Dice que en naufragio, que peligros de muerte, que en caminos peligrosos, va, que persecuciones, 40 azotes menos uno, va. En mi espalda, dice, traigo las marcas del Señor, que cárceles, naufragos, hambres, desnudez. Ese es el currículo, desde que fue joven y empezó a ministrar la palabra de Dios, desde que Cristo lo tumbó al suelo, va, hasta que él murió, hasta que él solo fue a ese sacrificio. Fíjate cómo murió. O sea, no murió jubilado. Ahorita muchos dicen, no, es que yo ya me quiero jubilar, ya estuvo, ya no quiero predicar, ya me cansé, ya estás recibiendo una jubilación de otra ofrenda engordada de otros hermanos que se están matando para que tú estés acá bien comodito en tu casa, con clima y con los mejores servicios médicos. Que un hermano a veces no puede tener, o yo,
Y no, es que yo ya me quiero jubilar y denme una ayuda, va, y denme una ayuda, va, y ya quieres acá estando viendo Netflix en tu casa, va, y con climita y todo, va. Bueno, fíjate cómo empezó el currículo del apóstol Pablo. Dice que humillado en la tierra por el Señor Jesucristo, va. Y el Señor Jesucristo, ay, pobrecito, no, levántate, Pablo, levántate y váyase a predicar la palabra de Dios. Y lo dice que el Señor le dijo, yo te voy a mostrar todo lo que tienes que sufrir por amor a mi nombre. Y estos fueron los sufrimientos del currículum del apóstol Pablo. Dice, en cárceles, dice, en naufragios, en peligro de muerte, en desnudez, en hambre, dice, persecuciones, en azotes 40 más menos uno, ¿verdad? Y todavía, dice, cuando cumplió su ministerio de predicar la palabra de Dios en amor, dice, todavía, ¿no crees que le dijo el Señor Jesucristo? Ya con eso ya está bien, ¿no? Dice, ahora ves y ofréceme tu vida en sacrificio líquida, derramando tu sangre para ofrenda agradable al Señor Jesucristo y al Padre Celestial. Y el apóstol Pablo le dijo, oye, espérate, o sea, cuando era joven, hace muchos años, hace más de 30 años, me tumbaste al suelo, me humillaste, va. Estuve en peligros de muerte, va. Estuve en cárceles, 40 azotes menos uno, y no lo merecía, nada de esto merecía yo. Estuve en persecuciones, va. Y luego todavía me dices que vaya a sacrificarme para ofrecerte a ti una ofrenda agradable delante de Dios. No, dice el apóstol Pablo, dice que todavía con gusto, dice, todavía con gusto fue a Roma, dice, todavía, bueno, a Jerusalén, perdón, creo que sí, que fue bueno, a Roma, y luego no sé de Roma dónde se lo llevaron. Total que él ya iba a ser sacrificado, creo que iba a ir a Jerusalén, algo así, va. No, ahorita no recuerdo muy bien esa historia, va, pero lo que te quiero dar es decir que fíjate cómo terminó. Ahorita los predicadores están bien chiflados, hombre. Ya nomás están viejitos, y ay, es que ya, jubílame, y aquí quieren estar jubilados, va. Oh, dice que el apóstol Pablo dice que todavía después de que todo ese currículo, que el Señor Jesucristo dijo todo lo que tienes que sufrir, dice, todavía tuvo que ir y ofrecer su vida en sacrificio líquida, derramando su sangre, olor fragante para el Señor Jesucristo y para Dios, y lo hizo. Y lo hizo con gusto, dijo, aquí estoy, Señor. Y dice, ya te entregué mi vida, ya me sacrifiqué en mucho sufrimiento y tú lo viste, me lo ordenaste y lo cumplí, dice, y ahora aquí estoy, dice, para derramar mi vida, dice, como ofrenda líquida, agradable al Señor Jesucristo. ¿Cuándo hace un predicador esto, hombre? Pues si ahorita en la iglesia de Cristo en Sierra Ventana, nomás me andan tendiendo trampas a mí para que me maten. Y ellos se hacen a un lado y violan la palabra de Dios y andan viendo cómo eliminarme de entre ustedes, porque les digo la verdad. Porque a veces les digo que están en pecado y no lo quieren reconocer. Y ustedes nunca se sacrifican. Siempre quieren que se sacrifique el otro. Y ustedes siempre les toca lo más fáciles. Vivir una vida cómoda. Una vida sin esfuerzo. Aunque ustedes quieren aparentar lo contrario. Nunca se han sacrificado como verdaderamente se han sacrificado los verdaderos servidores de Dios. Antes ustedes hacen con los demás se sacrifiquen y ustedes se hacen a un lado engordándose. Si yo te digo, ¿cuál es tu currículum ahorita? Desde que empezaste tu ministerio. Y que el Señor Jesucristo te lo cheque, ¿va? Y que alguien te lo cheque, te voy a decir una cosa, ¿va? Tú nunca vas a decir que sufriste en una cárcel. Tú nunca vas a sufrir que sufriste azotes 40 menos 1, ¿va? Todo tu ministerio fue live. Te ibas a predicar y luego te ibas a ver a Keiko. Hasta en tu camioneta traes a Keiko. Te ibas a Estados Unidos y a los tuyos les diste lo mejor, ¿va? Y nunca tuviste necesidad de nada, ¿va? Siempre estuvieron tus sueldos, dice, para darte de tus paseos, ¿va? Si tú te ibas a predicar, si a veces tú te pones a investigar a los predicadores, ahí se andan tomando fotos, esquiando en esquina, en la nieve, y acá hay paisajes bien bonitos, ¿va? Bueno, fíjate la diferencia de ellos al currículum del apóstol Pablo, ¿va? Ellos que se dicen amar a Dios, ¿va? Y amar a la iglesia, ¿va? ¿Cuándo el apóstol Pablo, cuándo fue a ver a Keiko? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo el apóstol Pablo andaba ahí en el cine, ¿va? O andaba ahí en Disneylandia, ¿va? O andaba ahí en Hollywood, ¿va? O andaba ahí, o sea, visitando lugares. Dice que a los que tú les pides que ofrenden más del 10% de la ofrenda, ellos no pueden visitar. Ellos no pueden ni salir ni de aquí, no pueden ir ni al Paseo Santa Lucía, ¿va? Con tal de ofrendar el 10%. Más sin embargo, tú has ido a ver a Keiko, has ido a los estudios de Hollywood, ¿va? Disneylandia, ¿va?
diversos tipos de entretenimientos que son difíciles de ir y costosos y caros que tú como si nada pudiste ir, va. Y a la vez predicando la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo no, dice, él se sacrificaba, dice, él nunca fue a ver a Keiko, él nunca fue a los universos de Hollywood, él nunca fue a Disneylandia, él nunca fue a las cataratas del Niágara, él nunca fue, no, dice que él nomás se la pasaba caminando, corriendo peligro, arriesgando su vida y trabajando día y noche, dice, para predicar la palabra de Dios, ¿va? Él nunca supo lo que era Keiko, ¿va? Nomás para que veas la diferencia, ¿va? Entre verdaderamente sacrificarse para Dios como que y como aparentar que te sacrificas, ¿va? De manera que a veces, dice, nosotros queremos que los demás, dice, imponerles cargas pesadas, dice, pero tú no quieres mover ni un dedo, dice, las quieres mover con ellos, ¿va? De manera que, pues, el mensaje es claro, ¿va? Seamos como el apóstol Pablo, ¿va? Seamos como el apóstol Pablo y demos lo mejor de nosotros al Señor Jesucristo, ¿va? Seamos nosotros los que nos sacrifiquemos y no los demás, ¿va? Como el Señor Jesucristo dice que Él dio el mayor, todos los siervos de Cristo se sacrificaron, todos sus profetas, sus mensajeros, todos sufrieron pena de muerte, todos se sacrificaron y todos han sido humillados aquí en este mundo, ¿va? El mismo Señor Jesucristo, dice, se sacrificó Él mismo, dice, poniendo el mayor ejemplo de amor, dice que Él sufrió el sacrificio y la muerte más dolorosa del mundo, ¿va? De manera que cualquiera que puede tener este pensamiento y este caminar en Cristo, dice, verdaderamente es un siervo del Señor Jesucristo, ¿va? Dios les bendiga.